hay que estar bien acompañado. Yo había escrito algunas cosas acá que tienen que ver con los 40 años que traté a Juan Carlos. A la salida de la dictadura, si es que la dictadura se fue, en 1983 se hizo una reunión en La Teja con los compañeros que estaban saliendo de la cárcel, más los compañeros que venían del exilio, más grupos que habían estado operando en ese periodo aquí en Uruguay. Ahí tuvimos una charla. Una de las características es que hablaban bajito, hablaban muy bajo. Nosotros teníamos que prestar mucha atención cuando hablaban los compañeros, creo que tenía que ver con los años de cárcel y bueno, y de alguna manera hablar para que el enemigo no te escuche, ¿no? Hablaban muy bajo y un compañero que había venido con su familia de Flores, que había vivido en el Palermo, del barrio Palermo se trasladó con toda su familia a La Teja, alquilaron con el padre que era peluquero y con sus hermanos y fueron fundadores del Vencedor, del cuadro de fútbol. Y ahí hay un ejemplo de una familia solidaria, porque cuando se le da la llave para entrar a la casa aparecen dos personas que le dicen: mirá, nosotros éramos los anteriores inquilinos, pero no tenemos dónde vivir. Y Juan Carlos y los hermanos le dijeron: mirá, en el fondo hay una pieza, si te querés quedar, quédense ahí, ¿no? Eso habla de los valores de una familia del interior que venía en la búsqueda de trabajo y que venía en la búsqueda de nuevas perspectivas para la familia, ¿no? En ese plano, Juan Carlos conoce a dos compañeros, Rogelio Pérez y el Pulga, dos militantes anarquistas. Uno de ellos, el Pulga, un compañero canillita, que le marcó mucho a Juan Carlos porque aparte de repartir los diarios, llevaba materiales ideológicos y hablaba con aquellos compañeros que interesaba de alguna manera por el tema de la formación política. Después llevaría Juan Carlos el nombre en la clandestinidad de Rogelio en homenaje a Rogelio Pérez. Estos compañeros eran de larga data de lucha en el barrio, que había empezado con los picapedreros por la década del 20, que había seguido con los panaderos, que había estado los metalúrgicos trabajando en la zona. Esteban Quiquich, un compañero que durante muchos años nosotros conocíamos con cómo él empezaba los actos o cómo empezaba cuando él hablaba adelante de los trabajadores, que decía: compañero de los dedos en falsas cuadras, compañero de los dedos en falsas cuadras. O sea, compañeros que tenían las manos y los brazos de tanto trabajar deshechos, y él hacía ese pequeño homenaje cuando tenía que hablar de sus compañeros de trabajo. No voy a extenderme demasiado. Decía al inicio que tuve prácticamente la suerte de verme con Juan Carlos un par de veces a la semana, hablar por teléfono muchas más, y sé de su modestia y sé de su solidaridad. Porque si sabía que había algún compañero o algún vecino que estuviera en la lona, de ahí salía un paquete para llevarle, en solidaridad. Creo que muy pocos compañeros nos podemos poner a la par con el viejo, como le decíamos nosotros, a pesar de que era un compañero joven cuando salió de la cana. Yo creo que estamos hablando de un militante anarquista autodidacta que fue trasladando su ideología a su forma de funcionamiento de vida. Trabajador de los frigoríficos junto con su hermano, el Pocho,
y en la reconstrucción de la organización un puntal. En el año 83 se trabajó profundamente para la coordinadora Profau, la salida de los materiales, el recorte, solidaridad, lucha libertaria, las cartas de opiniones más adelante. Ahí Juan Carlos era uno de los puntales en el tema de insistir con la formación política. Yo creo a esta altura que la revolución sigue siendo una muy buena palabra y no una mala palabra, como muchos dicen, porque el tema está en que cuando hablamos de revolución, hablamos de cambio, hablamos de sociedad nueva, hablamos de niños sin hambre, hablamos de derechos humanos, y no hablamos de cálculos electorales y políticos, porque ahora se hacen muchos cálculos electorales y políticos en función de querer ganar las elecciones de nuevo y estar cada vez más a la derecha. Esa es una realidad. Igual que el movimiento sindical, cuando tiene a los milicos ahí adentro, el famoso sifón, vergüenza debería de darles que son los que han reprimido desde su creación una institución nefasta de este Estado capitalista y patriarcal que ha llevado a situaciones a la gente terribles, como se vive ahora en muchos de los barrios de Montevideo. Como todos vemos, gente en situación de calle, saliendo de la cárcel, porque robás una gallina o robás cualquier cosa y te comes canas de 6 años o 7 años y se sale y no tienen situaciones ni posibilidades. Un punto alto es la aparición del Pocho, que para Juan Carlos fue una situación muy dura. La represión en la Argentina, los 197 desaparecidos, los presos, los torturados y los 30.000 desaparecidos en la Argentina hablan a las claras de qué posición tenemos que tomar cuando hablamos de derechos humanos. Decíamos en un momento que la lucha pasa por no bajar los brazos. El viejo, estando en el hospital, la noche que me quedé a cuidarlo, había un compañero de pieza ahí que se ve que conocía algo y nos preguntó quiénes eran Sacco y Vanzetti. De eso te hablo o les hablo de 3 o 4 días antes de fallecer. Hicimos un taller ahí. Juan Carlos habló de las 9 de la noche a las 3 de la mañana hasta que vino la enfermera y nos dijo que nos teníamos que callar porque se sentía hablar solamente a nosotros ahí en el hospital. Obviamente que no le dimos pelota, estuvimos hablando como 1 hora más. Tenía que haberlo grabado, no lo hice. Fue un taller sobre quiénes eran Sacco y Vanzetti, por qué fueron ejecutados, por qué eran italianos, por qué eran pobres y por qué eran anarquistas. En esa figura del Juan Carlos me quedo con 40 años de haber compartido con él una enorme cantidad de cosas. Y bueno, no voy a desclasificar, en estos momentos de mi vida no voy a desclasificar nada, pero alguna cosa que otra el viejo hizo. Por la construcción de un pueblo fuerte, como decía él, por la revolución social, arriba los que luchan. Salud, Juan Carlos Mechoso, Rogelio.